Hoy a las 10, un vistazo a la ambiciosa expansión de China en una de las regiones más disputadas del mundo. Reportamos desde el Mar del Sur de China, donde China advierte y aleja a cualquiera que se acerque demasiado a su sitio de construcción. Ahora continuamos con lo que China no quiere que vean. Estados Unidos dice que la superpotencia reclama tierras en el Mar del Sur de China. Se trata de una situación donde los Estados Unidos tenemos que ser más agresivos al tratar con el gobierno chino. CNN descubrió que la Marina de Estados Unidos está a punto de enviar su destructor al lugar. CNN obtuvo acceso exclusivo a material clasificado de vuelos de Estados Unidos sobre las islas. La amenaza china es cada vez más importante. Los medios tocan los tambores de guerra, mientras el mundo se prepara para declarar a China como el nuevo enemigo. La creación de nuevo territorio chino en el Mar del Sur de China es una de las alarmantes estrategias militares que temen que sea para desafiar el poderío de Estados Unidos en la región. China tiene en construcción pistas de aterrizaje en islas en disputa en el Mar del Sur, condenadas por un tribunal internacional. Ahora este es un foco de tensión bélico entre China y Estados Unidos. Ya sabíamos que China está bajo amenaza. Estas bases estadounidenses forman un nudo gigante alrededor de China, rodeándola con misiles, bombarderos y buques de guerra que atraviesan el Pacífico desde Australia hasta más allá de Asia. Si estuvieras en el edificio más alto de Pekín y observaras el Océano Pacífico, notarías barcos estadounidenses. Verías que Guam está por hundirse por la gran cantidad de misiles que apuntan a China. Verías Corea y notarías armamento estadounidense que apunta a China. Verías Japón, que es el guante que cubre el puño de Estados Unidos. Si yo fuera chino, tendría miedo a la agresión estadounidense. Rodeamos a China y nuestras acciones son para mantenerla en contención. Pero China es un caso fascinante. Es un país independiente, no tiene bases extranjeras en su territorio. Crece rápido, aunque no tanto como hace 30 años, pero aún es la segunda mejor economía del mundo. Tenemos un rival, y ese rival es China. Y a menos que haya una reforma drástica dentro de China, ese rival se convertirá en enemigo tarde o temprano. Una idea que debemos olvidar es que por alguna razón el objetivo de China es el de reemplazar a Estados Unidos y controlar el mundo. Primero que nada, los chinos no son tontos. Por sus raíces cristianas, Occidente tiende a convertir a sus creencias a los demás. China no es así. No quiero desmerecer la cultura occidental, solo menciono la naturaleza intrínseca de dos culturas diferentes. Hace 2000 años, China construyó la Gran Muralla para repeler a los bárbaros, no para invadirlos. Mientras el poder económico del mundo se mueve a Asia, la respuesta de los Estados Unidos es desplegar en Asia y el Pacífico la mayor parte de su fuerza naval. A esta gran expansión militar la conocen en Washington como el giro hacia Asia. El objetivo es China. El gran juego de poderes en el siglo XXI es la guerra perpetua. Al no tener rival, la industria de armas estadounidense tiene ganancias de casi $600,000 millones por gastos militares. El cañón electromagnético de la Guerra de las Galaxias pasó de la ficción a la realidad. Deberías estar pensando en estas ideas futuristas y de nueva generación. Ya tenemos científicos que las han diseñado y ahora se están haciendo realidad. Y las armas inteligentes necesitan enemigos. Como país del Pacífico, los Estados Unidos tendrán un papel importante y longevo en formar esta región y su futuro. Le ordené al equipo de seguridad nacional que nuestra presencia y misión en el Pacífico asiático tenga alta prioridad. De alguna manera, comenzó la guerra entre Estados Unidos y China.
Sí, en tierra y aire. El ganador del Premio Nobel de la Paz, el presidente Barack Obama, invirtió billones de dólares en nuestro arsenal nuclear. También invertirá billones en el futuro para la guerra espacial. Necesitamos un enemigo para todo este gasto, y China es el enemigo perfecto. El objetivo de esta película es romper el silencio. Estados Unidos y China van camino a la guerra, una posible guerra nuclear. En pocos años, China se convirtió en la segunda potencia económica mundial. Estados Unidos es la mayor potencia militar del mundo, con bases, misiles y naves en cada océano y continente. Según Washington, China es una amenaza a su poderío. Pero, ¿quién es la amenaza? Esta película es sobre el poder cambiante y el gran peligro. También es sobre el espíritu humano y la aparición de una gran de los más vulnerables en una posible guerra, en la cual las palabras nunca más tienen más peso que nunca. Esto es Bikini, una isla formada alrededor de un volcán submarino en las Islas Marshall. Compuesto de 23 islas en forma de anillo, Bikini es un bello lugar de silencio y peligros. Observen cómo la laguna Esmeralda desaparece en un agujero negro y profundo. Este cráter es el resultado de una de las explosiones más grandes creadas por el hombre, la bomba de hidrógeno Bravo. Vaporizó una isla entera y envenenó casi todo y a todos. Al volar bajo, pudimos sentir su mortal vacío. El secreto de las Islas Marshall. Las Islas Marshall se encuentran en el Océano Pacífico, entre Estados Unidos y Asia. Las capturaron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y son el secreto estratégico de Estados Unidos, su forma de alcanzar Asia y China. Aquí las personas sobrevivieron durante cientos de años con peces, fruta de pan y cocos. Fueron navegantes expertos que se podían guiar con las estrellas. Los occidentales llaman a esto el paraíso. Era hermoso vivir ahí, era un lugar abundante. Teníamos todo lo que necesitábamos. A veces visitaba otras islas y recolectaba comida, grandes cantidades de cangrejos y almejas cuando la marea estaba baja. Todo cambió en 1946, cuando los Estados Unidos tomaron el control de las islas como un territorio en fideicomiso y la obligación de proteger la salud y bienestar de la gente. Comenzó un pesadilla. Las islas se convirtieron en un campo de prueba de armas nucleares y sus habitantes en sujetos de prueba. Encuentros, escena 24, toma 2. En esta película propagandista se ve cómo engañan a los isleños de Bikini. Los planes para destruir su paraíso estaban en marcha sin que supieran. Dile al rey Yuda que el gobierno de los Estados Unidos quiere convertir este poder destructivo en algo bueno para la humanidad y que los experimentos en Bikini son el primer paso para lograrlo. Diles que está bien, todo es bueno porque está en manos de Dios.
A 5 kilómetros de Bikini, 87 naves se preparan para recibir el fuerte impacto de la quinta bomba atómica. Una armada de buques de guerra fue reunida en la laguna Bikini para explotarla en pedazos. Las cubiertas de los 73 barcos que anclaron en Bikini son un escenario caótico. Los científicos preparan programas para recolectar datos de los efectos de la explosión de la bomba. Harán pruebas en animales de todo tipo, como un arca de Noé perversa. El experimento era ver cómo morían, cómo se quemaban. Les aplican ungüentos especiales para probar sus cualidades protectoras, mientras que otras partes quedan al descubierto. Temprano en la mañana, cuando la bomba cayó, dormíamos antes de escuchar el fuerte. Corrimos a ver qué pasaba. No sabíamos lo que era. Era un amanecer. El cielo brilló con todos los colores, como un gran arco iris. Azul, rojo, verde, amarillo. Todos gritamos. Traté de esconderme detrás de mis padres. Teníamos miedo. Pensábamos que era otra guerra o el fin del mundo. Hoy, estar en Bikini es molestar fantasmas. Es difícil atravesar la selva hasta el búnker donde presionaron el botón a las 6:45 de la mañana el día de la prueba. Cubierto por matorrales, se asemeja a un templo subterráneo de tiempos modernos. Tomaron leche en polvo, fumaron cigarrillos Lucky Strike y luego colocaron este letrero que parece una broma. Dice: por favor, dejen el lugar como lo encontraron. Gracias por su amabilidad y entendimiento. Las mujeres dan todo por su arte y pueden estar seguros que al público le encanta. El Bikini recibió su nombre por la explosión atómica en el Pacífico. Fue furor en todo el mundo. En 1946 lanzaron el traje de baño Bikini para celebrar las explosiones nucleares que destruyeron la vida en la isla Bikini. El francés que lo inventó recibió una fortuna. Hoy un cuerpo de bikini aparece en revistas como un objeto de deseo y buena salud. Los cuerpos de los habitantes de Bikini y las otras islas son los más contaminados del mundo. Todas estas mujeres padecieron cáncer de tiroides. Nos bañábamos en un pozo. Cuando comenzó a caer polvo blanco del cielo, atrapé el polvo con mis manos. Lo usamos como jabón para lavarnos el cabello. Días después mi cabello comenzó a caerse. Algunas personas sufrían, otros tenían diarrea. Algunos niños tenían picazón en todo el cuerpo. Hoy, Bikini no es apta para la vida humana. La radiación contamina el agua y la comida.
Registraron nuestros zapatos como inseguros en el contador Geiger. El cementerio abandonado da la cara a donde el sol salió una mañana. Y luego salió el apocalipsis. El equivalente a una bomba de Hiroshima explotó en estas islas cada día durante 12 años. La belleza de la isla regresó con cicatrices, pero su gente no. Muchos murieron de inanición al escapar a islas desiertas. En 1986, el presidente Lyndon Johnson les dijo que era seguro volver a casa. Pero no era seguro, y las autoridades de los Estados Unidos lo sabían. Lo que hicieron los estadounidenses no fue un accidente. Vinieron y destruyeron nuestra tierra. Vinieron a probar los efectos de la bomba nuclear con nosotros. No fue un accidente. Luego del 1 de marzo, se cubrieron los resultados de la prueba Bravo. Es una historia de información falsa, mentiras y engaños. No hubo un intento de ser prudentes y asegurarse que todos estén bien. Sabían a dónde iría la ceniza radioactiva. Sabían qué ocurriría y aún así decidieron de detonar la bomba. Tenían la oportunidad de evacuar, incluso el día de la explosión, pero no evacuaron a las personas, no nos evacuaron a nosotros y ni a las personas en el camino. Uno solo puede pensar que los Estados Unidos necesitaban conejillos de India para probar los efectos de la radiación. Y eso es un gran indicio de que ellos sabían eso. Parece extraordinario, pero estamos aquí, en el siglo XXI, hablando con personas aún asustadas de los restos nucleares y todas las pruebas de hace tantos años. Creo que no hay confianza entre las personas. Los Estados Unidos proporcionamos la mayor cantidad de información útil que podemos. Por eso no puedo aceptar la acusación de que hay mentiras y encubrimientos. Los sobrevivientes mencionan mucho conejillos de indias. La respuesta de eso está en el sitio web de nuestra embajada. Sí, lo leí. Esa pregunta se analizó en él durante la presidencia de Clinton y no fue la conclusión que hallaron. El secreto de las Islas Marshall es el proyecto 4.1. Los documentos que desclasificaron revelan un programa científico que comenzó con estudios a ratones y luego comenzaron a estudiar humanos afectados por la radiación. Todo comenzó la semana pasada, cuando 7 hombres nativos de las Islas Marshall llegaron al laboratorio de Chicago. Levin es de Omelec. La radiación de nuestra prueba atómica el 19 de marzo del 54 los afectó a él y los demás. John es el alcalde de Rongelap, a 160 kilómetros de Bikini. Como dije, John es un salvaje, pero un salvaje feliz y amigable. Su abuelo corría desnudo alrededor del atolón de coral. El hombre blanco llevó dinero, religión y un mercado para su copra. John Reed sabe de Dios y es un muy buen alcalde. El cuarto de hierro es un detector de radiación para humanos. En su primera visita al país del hombre blanco, John conoció los teleféricos de San Francisco, los rascacielos de Chicago y el cuarto de hierro. Los salvajes viven su vida mediante rituales y John lo entiende así. Piensa que esto es un nuevo ritual. Sentarse solo en una habitación mientras lo observa desde afuera un sacerdote de bata blanca. Cuando John termine el ritual, será el turno de los demás. Luego que todos pasaron el ritual, terminó y recibieron deliciosa comida.
Los 7 hombres se quitaron la ropa del ritual y volvieron a ponerse los trajes que les prestaron en Hawái y que deben regresar antes de volver a las Islas Marshall. Los documentos del gobierno de los Estados Unidos demuestran que los científicos realizaron experimentos de radiación humana en los ciudadanos marshalleses. Inyectaron o forzaron a tomar líquidos con radiación a varias personas. Otro experimento reasentó personas en islas afectadas por las pruebas atómicas para probar cómo los humanos absorben radiación de sus alimentos y el ambiente. Estas personas son sujetos de prueba. Son parte del proyecto 4.1. La Marina de los Estados Unidos los regresa a Rongelap a 160 kilómetros de Bikini. Les dijeron varias veces que era seguro volver a casa. Esta feliz pareja pensó que iban a volver a casa. El hombre es John and Jane, el alcalde de Rongelap, el feliz salvaje del Cuarto de Hierro en Chicago. Esa es su esposa Mayurra y su hijo Lekoch. No conocen el horror que los espera. Van en camino a una isla descrita por un oficial de energía atómica como el lugar más contaminado de la Tierra. Mencionó que será interesante ver cuánta radiación absorben los humanos al vivir en un lugar contaminado. Los habitantes de Rongelap permanecieron 28 años en una isla envenenada como sujetos de prueba, objetos constantes de estudios científicos. Había enfermedad entre nosotros y no entendíamos lo que era el cáncer. Mi madre también tenía cáncer de tiroides. Le dieron medicina, pero no la operaron. Mi hermana también tiene cáncer de tiroides. No fue un accidente. Sabían lo que hacían. Era un proyecto secreto. Los isleños le rogaron al gobierno de Estados Unidos que los llevaran a un lugar seguro cuando notaron que los niños de la siguiente generación también estaban envenenados. Desesperados por escapar, los isleños llamaron a Greenpeace para que los rescaten. Su barco, el Guerrero del Arco Iris, llevó a toda la población a una isla sin contaminar. La llamaron Operación Éxodo. Este es el doctor Robert Conard, el científico líder del Laboratorio Nacional de Brookhaven. Conard dedicó su ilustre carrera a examinar los isleños. Escribió: la habitación de estas personas en la isla tiene la información sobre radiación en humanos más valiosa. Hay diversos isótopos radioactivos en el suelo, la comida y los seres humanos.
El doctor Conard se ganó la confianza de comunidades enteras. Cuando trajeron a los isleños a Nueva York para estudiarlos, él les enseñó la ciudad y los invitó a una barbacoa. Cuando el hijo de John and Jane, LeCoq, murió a los 18 años, el doctor Conard le envió al salvaje una carta de condolencias. De tu amigo, Bob. En 1957, Majurra Anjen era esta mujer sonriente que volvía a Rongelap sin saber el peligro que su familia corría. Esta es Majurra 28 años después, de luto por la muerte de su hijo LeCoq a causa de envenenamiento por radiación. Yo creo que lo usaron como un animal. Perforaron su cuerpo muchas veces, como si fuera una gallina. Sangró por las cosas que le colocaban. Era un animal de laboratorio. Lo vi con mis propios ojos. Me dolió en el corazón. Los vi tratarlo como un conejillo de Indias. Y esa imagen se quedó en mi mente. Destruyeron a mi hijo. Lo usaron como un animal. Es algo que jamás perdonaré. Eso es todo. Al igual que su esposo e hijo, Majurra murió de cáncer. No conozco ninguna clínica creada por el Departamento de Energía, mucho menos por el gobierno estadounidense. Hay una clínica en Machu. También hay un contador de cuerpo entero. Puedes medir la cantidad de plutonio en tu cuerpo. Todos pueden, gratis. Este es el laboratorio de medición de plutonio. Aquí puedes averiguar qué tan radioactivo eres. Las personas que esperan su turno son bienvenidas con un video de la destrucción de sus islas. Y este mensaje tranquilizador. Bill Jackson, Program Manager of the Department of Energy, DOE Marshall Islands Program. Esta es Renoc. Escapó de la isla de Rongelap por su contaminación. Su familia tenía tierras y una vida segura y próspera. Ahora vive en una cabaña en la capital Majurro, con sus hijos y nietos. No tiene agua, tampoco saneamiento. A veces cuando no tenemos agua debemos ir casa por casa a pedir un poco. ¿Y energía? ¿Tiene electricidad? No, en mi casa no hay electricidad. En 1986, los Estados Unidos otorgaron independencia limitada a los isleños marshalleses con la condición de que aceptaran $150 millones para compensar el daño de las pruebas nucleares. Iniciaron una demanda, pero quedaron sin dinero rápido. Reclamaron al Congreso de los Estados Unidos, hace más de una década,
y aún esperan respuesta. Tenemos que contar cada centavo. Y tengo que cuidar a los niños que viven aquí. Darlene Kedge Johnson era una joven trabajadora de la salud que se convirtió en la portavoz de su pueblo al descubrir la magnitud del sufrimiento causado por las pruebas nucleares de Estados Unidos, que afectaron a muchas más islas de las que los estadounidenses habían admitido. Este gran discurso en 1983 rompió su silencio. Vengo con saludos de las Islas Marshall y Micronesia. Tenemos cientos de mujeres que pierden embarazos. Sufrimos de leucemia y cáncer de tiroides. Tenemos bebés que nacen muertos. Tenemos, todavía hoy, lo que llamamos bebés medusas. Son bebés que nacen en una mesa de parto y se mueven de arriba abajo así. Es una cosa fea y colorida. No tiene forma de humano. Se mueve así en la mesa porque esa cosa todavía vive. Esa cosa es un bebé. En 1982, Darlene se casó con Giff Johnson, el autor de este tributo a su esposa. Nunca susurres. Darlene fue una de las personas con más ánimo y emoción que tuve el placer de conocer. Era la voz de los mudos. Como muchos isleños marsaleses, Darlene murió de cáncer a los 45 años. Esta es la isla más grande, Kwajalein. Aquí se encuentra una de las bases estadounidenses más importantes y secretas. El sitio de pruebas Ronald Reagan es una plataforma de lanzamiento de misiles que controla el Océano Pacífico hasta Asia y China. Aquí, los isleños marsaleses son una vez más sujetos de prueba para las armas de destrucción masiva de las futuras guerras. La base es parte del plan conocido como Vision 2020. Se creó en la década de los 90, con el fin de obtener un dominio completo, lo que significa controlar toda la Tierra, aire, mar, espacio y ciberespacio. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Desde California, a más de 8,000 kilómetros de distancia, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos prueba sus misiles intercontinentales disparándolos contra las Islas Marshall. Imagina un misil que se acerca con un grito en el cielo. Es aterrador. No me puedo imaginar nada más aterrador que eso. Hablamos de dispositivos que pueden desviarse en cualquier momento. Pero esto no afecta la vida de las personas aquí. En la base se construyó una pequeña ciudad estadounidense, una réplica de la buena vida urbana. Fabuloso. No hay nada mejor que vivir en una isla tropical. Tengo una casa frente a la playa. Es un lugar hermoso, me encanta. Del otro lado de la bahía está la isla Ibai. El suburbio del Pacífico tiene más de 12,000 habitantes en menos de 1,5 kilómetros de tierra. La mayoría son refugiados que vienen de la base militar y las islas que afectaron las pruebas nucleares.
Todos los días, los habitantes de Ibai viajan hasta la base militar para regar las plantas y el campo de golf. Luego los regresan a su pobreza. Es el apartheid en el Pacífico. Ebeye necesita muchas cosas: educación, trabajo, medicina, frutas y vegetales. Frutas y vegetales. ¿Viven en una isla tropical y necesitan comida? En el pasado de Ibai había muchos peces, frutas y verduras. Según la Agencia de Protección Ambiental, los peces están envenenados. La mayoría de las personas solo pueden pagar por comida procesada. Tienen el mayor índice de diabetes en el mundo. Cuando alguien se enferma de gravedad, van al hospital de la base. Tienen una clínica moderna ahí. No les dan medicina. Solo van a que les hagan una radiografía. ¿Qué pasa si alguien está muy enfermo? No pueden hacer nada. El ejemplo más claro es el del sitio de pruebas Ronald Reagan junto a Ibai. La base es un ejemplo de los Estados Unidos con piscina, campos de golf y otras comodidades. Mientras que al lado están los suburbios del Pacífico. Es un desafío. Ibai necesita ayuda urgente, necesita infraestructura. Uno de los proyectos de Estados Unidos, en colaboración con Australia y el Banco Asiático de Desarrollo, es un sistema de drenaje y agua para Ibai. Hay sobrepoblación. Las escuelas necesitan reparación. De hecho, en la década de los 70, el ejército estadounidense realizó una encuesta en la que descubrieron que las alcantarillas no funcionaban. El agua no corría y no había electricidad. No sucedió hace mucho tiempo y hallaron los mismos problemas. ¿Por qué no arreglaron esto? Ibai debe ser la prioridad actual, no solo por las actividades de la base Ronald Reagan, sino por la necesidad de seguridad mundial. Para eso está el proyecto de la Fuerza Aérea. Cada misil que Estados Unidos lanza en las Islas Marshall cuesta $100 millones. Este autobús escolar es el único en Ibai. No pueden reemplazarlo. La base no nos ayuda. Los marshalleses no la necesitamos. La usan para lanzar misiles de prueba a países como China. Sí. Y a otro lugar si quisieran. ¿Qué te gustaría que suceda? Que devuelvan nuestra tierra. El ascenso de China. Esto es Shanghái, el puerto histórico sobre el río Yangtze, la ciudad más grande de China. Organicé una reunión con el escritor James Bradley. Su libro más reciente, El espejismo chino, revela una extraordinaria historia oculta sobre poder estadounidense y la China moderna.
Durante gran parte de la historia de Estados Unidos, era ilegal que yo conociera a una persona china. Los chinos vinieron a Estados Unidos a minar oro y construir ferrocarriles, y a los estadounidenses no les gustó la competencia. Por eso en 1882 se creó la Ley de Exclusión China para alejarlos de Estados Unidos durante casi 100 años. Le prohibieron la entrada al país a la población más grande del mundo. Todo eso mientras se alzaba la Estatua de la Libertad para darle la bienvenida al mundo. Todo el mundo excepto China. El miedo al ascenso de China es el ejemplo más reciente en la historia de propaganda contra ellos. La imagen que tiene la política y el imaginario colectivo de Occidente es la del peligro amarillo. Este estereotipo racial nació del miedo y sensación de amenaza. Boris Karloff es el malvado Fu Manchu. Su hambre de poder corrompió su mente y ahora disfruta los horrores de la tortura y sacrificios humanos. Detrás de la máscara de Fu Manchu. Detrás de esta caricatura de una población entera, había otros planes. El opio. Para la élite estadounidense del siglo XIX, China era una mina de drogas. Warren Delano, el abuelo de Franklin Delano Roosevelt, fue el rey estadounidense del opio en China. Fue el mayor traficante estadounidense de opio en China, solo detrás de los ingleses. Él recibió el primer barco de Estados Unidos en China para ayudar en las guerras del opio. La costa este de Estados Unidos, Columbia, Harvard, Yale, Princeton, nacieron con dinero de opio. ¿De dónde vinieron las grandes cantidades de dinero para la revolución industrial estadounidense? De drogas ilegales en el mayor mercado del mundo, China. A ver si entiendo. El abuelo del presidente más liberal, Franklin Delano Roosevelt, fue un traficante de drogas. Sí, señor. Franklin Delano Roosevelt no ganó mucho dinero en su vida. Tuvo trabajos en puestos públicos con mala paga, pero tenía yates, tenía casas de verano y mansiones en Nueva York. Sus niños fueron a escuelas privadas. Heredó una fortuna de Warren Delano, su padre, el rey estadounidense del opio en China. Si buscas a alguien con Forbes en su nombre, John Forbes Kerr, el secretario del Estado, es el secretario de Estado actual. Correcto. Encontrarás dinero del opio. Su tatarabuelo era traficante de opio. ¿Qué tanto dinero del opio había? Las ganancias de opio construyeron la primera ciudad industrial de Estados Unidos, Lowell, Massachusetts. El opio construyó los primeros 5 ferrocarriles del país. El dinero del opio estaba en la costa este, pero no había mención de él. Le decían comercio con China. Si vas a varios museos verás exhibiciones con té y seda, pero nada sobre el dinero del opio. En la lucha por el dinero del opio, Gran Bretaña y otros países invadieron y colonizaron China. Los ejércitos extranjeros tomaron varias franjas de China. Este es el ejército estadounidense en la plaza de Tiananmen en Pekín en 1900. Tomaron y declararon concesiones en grandes ciudades como Shanghái. Los extranjeros vivían una vida de lujo y privilegios entre la pobreza impuesta en los chinos. Redujeron con violencia la resistencia de la rebelión de los Boxers. Este abuso a China marcó un precedente de cómo los verían en Occidente durante todo el siglo XX.
Este es el historiador Theodore H. White, consejero de la Casa Blanca en un fragmento de los años 60. Quizás China es muy grande para ser gobernada con piedad, aunque si los chinos anhelan el orden, primero deben entender que son la mayor causa de caos en el mundo. Y debemos entender la locura de su mente. No hay tarea más difícil que conectar con la mente de hombres que te odian. La verdadera queja de White era la pérdida de una China que Occidente podía dominar y de la derrota del general Chiang Kai-shek, que junto a su esposa cristiana, Mei Ling-sung, velaron por los intereses de Estados Unidos en China, hasta que los expulsó la revolución comunista de Mao Zedong en 1949. Mao derrotó a Chiang Kai-shek en batallas gigantes en 3 ocasiones. Mao vencía desde el principio de la década de los 30, pero sabíamos poco sobre eso, y es algo que hoy en día la gente aún no entiende. Shanghái entiende el mensaje y los empresarios cierran sus tiendas. Abandonen el lugar rápido, el comunismo marcha. Tomen lo que puedan y huyan. Con prisa, los poderes de Occidente abandonan la ciudad que construyeron. Buenos y malos deben irse. Los empresarios que vinieron por dinero y los misioneros que vinieron a sanar deben despedirse mientras el barco se lleva los restos de la influencia occidental de todo un siglo. Incluso hoy es difícil de comprender la paranoia que generó la revolución de Mao. Si vemos a China en el mapa, veremos que son la causa de todos nuestros problemas en Asia. Por nuestra seguridad, necesitamos prepararnos para un posible ataque de misiles chinos contra Estados Unidos. Uno de los mitos sobre Mao es que era un enemigo implacable del capitalismo occidental. En la actualidad, Shanghái es una ciudad próspera e internacional que controlan los que se hacen llamar comunistas. La última vez que vine a China hace más de una generación, el ruido más fuerte eran las campanas de las bicicletas. Mao murió, las calles se oscurecieron y las universidades cerraron. El caos de la revolución cultural causó un gran silencio. Estamos cansados, fue el comentario más libre que escuché. Al volver, el cambio era incomprensible. En Shanghái hay gran libertad. Sí, hay problemas de derechos humanos, en especial el hablar contra el gobierno y desafiar su poder. Desde mi última visita, millones de personas salieron de la pobreza y pasaron a ser clase media. Occidente apenas reconoce este milagro. ¿O será que lo ignora adrede? La realidad es que China igualó a Estados Unidos en el juego del capitalismo. Y eso es imperdonable. Una de las medidas del capitalismo chino es la lista de ricos Hurun. La tabla de mega ricos de China la publica Rupert Hoogerwerth, un exalumno de Eton que adoptó el nombre chino de Hurun. Recibió muchos premios, entre ellos el premio chino al hombre del año. El año 2015 es el año en el que China generó la mayor cantidad de dinero en su historia. Hago esta lista desde hace 16 años y nunca vi un año como este.
Lo normal es encontrar cerca de 800,000 personas en el rango de $300 millones. Pero este año es el doble. Habrá más milmillonarios en China que en Estados Unidos. Hasta ahora los estadounidenses fueron los magnates de negocios más exitosos del mundo. Pero en 2015 China lo superó. Es increíble. La China moderna está llena de ironías. Por ejemplo, este museo una vez fue la casa donde Mao y sus camaradas fundaron en secreto el Partido Comunista de China en 1921. Hoy es el corazón de una zona comercial muy capitalista. Al dejar este santuario de la gran revolución china, nos encontramos con una imagen irreal. Fuera del lugar de nacimiento del Partido Comunista Chino están los símbolos del capitalismo: Starbucks, Apple, Cartier, Dolce & Gabbana. Y el triunfo más grande del libre mercado: agua embotellada de hotel que da juventud, a $8 la botella pequeña. ¿Mao se revolcaría en su tumba si estuviera aquí? No estoy seguro. La historia oculta es la clave de la verdad. 5 años antes de su gran revolución comunista en 1949, Mao envió un mensaje secreto a Washington. Mao escribió: China se debe industrializar. Solo se puede lograr con empresas propias. Los intereses políticos y económicos de China y Estados Unidos son compatibles. Pueden confiar en nuestra cooperación. No podemos arriesgarnos a pelear con Estados Unidos. No podemos arriesgarnos con nadie. Mao no recibió respuesta. Nada cambió. Desde el inicio, Mao Zedong quería ser aliado de Estados Unidos. Mao quería conocer a Franklin Roosevelt en la Casa Blanca. Mao se contactó con Harry Truman en 1950. Se contactó con Dwight Eisenhower y ambos lo ignoraron. Esa oportunidad podría haber cambiado la historia, prevenir guerras y salvar incontables vidas, pero se perdió porque Washington negó las verdaderas intenciones de Mao en la década de los 50. A los oficiales del Departamento de Estado que debían comunicar los mensajes de Mao los consideraban traidores comunistas. Todos los que conocían a Mao o que hablaban chino ya no estaban. En los 50, el Departamento de Estado no tenía empleados que hablaran chino. Eso causó que no tuviéramos relaciones con el país más poblado del mundo. En 1979, este hombre, Deng Xiaoping, se convirtió en el líder supremo de China. Dijo: socialismo no significa compartir pobreza. Esta era la idea de la reforma radical más grande desde la revolución de Mao. El regreso del capitalismo a China, pero bajo el control del Partido Comunista. Ser rico es ser glorioso, decía Deng. La amenaza de los Estados Unidos era un reflejo de ellos. Este es uno de los muchos barrios privados de Shanghái, en el que un apartamento es el premio del nuevo comunismo. Acordé en encontrarme con el profesor Zhang Weiwei, una persona cercana al difunto Deng Xiaoping, el hombre que cambió China.
Deng fue un líder con una visión a largo plazo para su país y sus habitantes. China todavía sigue ese camino. Es una tradición en la larga historia de China. Por ejemplo, Mao dijo que debíamos superar a Reino Unido. Y ahora Xi Jinping considera que debemos superar a Estados Unidos. La tradición continúa. El gran problema de los chinos con los medios occidentales son los estereotipos de nuestro país. Si te riges por los estereotipos, se pierden muchas cosas. Cuando la BBC muestra algo, siempre mencionan la dictadura comunista, la autocracia. Con ese concepto jamás podrás entender cómo es China. Si ves BBC o CNN o lees The Economist para entender China, fallarás. Es imposible. Varias partes pelean por poder político. Todos se aferran a él como único camino a la salvación en este agónico mundo en desarrollo. Él es Eric Lee, un empresario de Shanghái que estudió en Estados Unidos, miembro de la nueva clase política sin pelos en la lengua. Hay muchos problemas en China, pero los chinos, el Estado, demuestran una increíble habilidad para adaptarse. Tengo un chiste que dice, en Estados Unidos puedes cambiar de partido, pero no puedes cambiar las políticas. En China no puedes cambiar el partido, pero sí cambiar las políticas. Durante 66 años, solo un partido político controló el país. Sin embargo, los cambios en China en los últimos 66 años fueron más grandes y a mayor escala que la de cualquier otro país grande en la historia moderna. Entonces, con todo este tiempo, China dejó de ser comunista. China es una economía de mercado. Tiene una gran economía de mercado, pero no es un país capitalista. ¿Por qué? Porque no hay manera que un grupo de millonarios controlen las políticas del partido como lo hacen en Estados Unidos. Entonces, en China tienes una fuerte economía de mercado, pero el dinero no está por encima de la autoridad política. El dinero no tiene derechos consagrados. En Estados Unidos, el dinero y sus intereses están por encima de los de la nación. La autoridad política no significa nada contra el poder del dinero. Por eso Estados Unidos es un país capitalista, pero China no. Este libro exitoso con nombre irónico fue escrito por Chang Liya, una periodista y crítica que vive en Pekín. Muchos estadounidenses piensan que los chinos viven una vida miserable, en represión y sin libertad. Pero eso no es verdad. Si hablas con personas comunes de China, te dirán que tienen libertad en sus vidas. 600 millones de personas salieron de la pobreza. Eso es una gran hazaña. Para muchos estadounidenses, el peligro amarillo nunca se fue. El miedo a China existe. Es el miedo a su rápido ascenso, pero también tiene que ver con la imagen comunista que hay de China. Los objetivos de China son modestos en comparación con su potencial. No intentan controlar el Pacífico asiático, mucho menos el mundo. Ellos quieren evitar que Estados Unidos controlen el Pacífico asiático. Ellos creen tener derecho al lugar en el Pacífico por toda la historia de su civilización. Por eso sus objetivos son modestos, podrían ser mayores. Dicen que la nueva riqueza de China se debe a sus habilidosos emprendedores. Pero ¿no es también
el resultado de la explotación de lo que en China conocen como inmigrantes. Aunque no lo son, son chinos. Si hablas con estos trabajadores inmigrantes, te sorprenderá ver que son el grupo con el mayor aumento de ingresos en los últimos 5 a 7 años. China no es una sociedad de clases. Pero China sí es una sociedad de clases. Estas son las casas de los trabajadores inmigrantes, las personas al servicio de la nueva China. Es común que 3 familias compartan un pequeño departamento. Los países socialistas se asocian con la igualdad, pero por desgracia la reforma comenzó. China se convirtió en una de las sociedades más desiguales del mundo. La grieta de ingresos aumenta, el gobierno abandonó ciertas responsabilidades, las dejó en manos del libre mercado, pero el mercado no trata bien a las mujeres. Algunas compañías privadas se rehúsan a contratar mujeres en edad fértil, y si las mujeres se embarazan, las despiden, porque no quieren pagar licencia por maternidad. De hecho, la grieta de ingresos entre hombres y mujeres aumentó mucho. Tu antiguo jefe, Deng Xiaoping, presidió la masacre de la plaza Tiananmen. ¿Qué les dirías a los sobrevivientes de la plaza de Tiananmen, que lucharon por lo que veían como un cambio democrático en China? En 1989 había 2 fuerzas políticas, una representada por los estudiantes chinos. Su héroe era Mikhail Gorbachev, que estaba en Pekín en ese momento. Su lema era: el presente de la Unión Soviética es el futuro de China. La idea era una reforma política primero, luego las demás. De lo contrario, China estaría condenada. El mensaje de Deng era opuesto. Creía que Gorbachev era un idiota. Creía que China debía tener una reforma económica primero, luego las demás. Esa prioridad era clara. Por desgracia, en 1989, las 2 fuerzas políticas no estaban de acuerdo. Ahí ocurrió la tragedia. Fue más que una tragedia. Fue una masacre que vive en la mente de la China moderna. ¿Por qué el Estado chino le teme a los pocos que hablan en contra? Y pienso en Liu Xiaobo. Exacto. Un hombre que ganó el Nobel de la Paz y está en prisión Porque violó las leyes de China de gran manera. Hay libertad de expresión, muchas personas comparten sus ideas, pero él las llevó al extremo. Liu Xiaobo desafió al gobierno a implementar reformas democráticas y pasó 13 años en prisión. ¿Por qué China no acepta una crítica así? El comité del Premio Nobel cometió un error. Le deben una explicación a China. Si cruzas una línea, es violar la Constitución. Si lo haces varias veces, debes ser castigado. Y sin embargo, el espíritu de protesta y disidencia aún vive en China. En 2015 se alcanzó un récord de protestas, huelgas y activismo comunitario. Apenas hay reportes de esta resistencia en Occidente. Hay muchas protestas en China.
Por ejemplo, cuando el gobierno se apropia de tierras para el desarrollo comercial y los granjeros no son recompensados como corresponde. Pero los granjeros de ahora conocen sus derechos, entonces protestan. Los trabajadores jóvenes de las fábricas piden más dinero y mejores condiciones de trabajo. Pero la mayoría de las protestas son con fines económicos, no políticos. Son a escala regional, no nacional. Entonces es difícil que esto crezca y se conviertan en un movimiento real o una revolución. ¿La revolución de Mao fue la última revolución? Bueno, nunca digas nunca. Resistencia. La isla japonesa de Okinawa tiene 32 instalaciones militares. Desde aquí, Estados Unidos atacó Corea, Vietnam, Camboya, Afganistán e Irak. El cielo está lleno de aviones y helicópteros. Los sitios están cercados y no se pueden acercar. Okinawa es la primera línea de la inminente guerra con China. A sus 87 años, Fumiko Shimabukuro es una de las líderes de la resistencia no violenta que desafía el giro hacia Asia de Washington. Me quedaré aquí. Es un camión. Estoy aquí para detenerlo. No me toques. Estás en el camino. Aleja eso. Sal del camino. Intenté quitar la cámara de su mano. No pudiste alcanzarla. No podemos volver a sentir la miseria de la guerra. Mi deber como sobreviviente de la guerra es que las bases militares abandonen Okinawa. Fumiko es una sobreviviente. Un cuarto de los civiles de la isla fueron asesinados en la invasión estadounidense en 1945. Y el miedo a la guerra se mantiene a lo largo de las generaciones. Hoy, los sobrevivientes de esos horrores viven en un lugar de hermosa belleza, rodeados de arrecifes de coral y fauna marina única. Los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial buscaron refugio aquí, en la bahía de Henoko y el lugar que ahora quieren proteger. Es una lucha de poder entre la gente de la isla y uno de los ejércitos más fuertes del planeta. Esta es la oficina del antiguo gobernador de Okinawa, Masahide Ota. Su objetivo no era solo crear un museo, sino hacer un llamado al mundo exterior para que entiendan la resistencia y sufrimiento de Okinawa y que conozcan la historia escondida. Todo comenzó con la invasión norteamericana de 1945. Este es el general MacArthur llegando a Okinawa. 10 años después, ocurrió una segunda invasión, conocida como la Campaña de Excavadoras y Bayonetas.
el ejército estadounidense se apropió de tierra fértil, quemó granjas y mató el ganado. Los desposeídos de Okinawa marcharon por todo Japón en busca de ayuda. Esta pared está dedicada a la interminable resistencia de Okinawa. Las personas no pueden caminar por la isla sin encontrarse este letrero. Les advierte que no pueden pasar esta cerca con alambre de púas. Las cercas están a lo largo de toda la isla y las bases separan secciones de Okinawa. Pero alrededor de ellas, las personas aún demuestran su resistencia. Y tienen un mensaje que dice: personas del mundo, observen lo que hacen Estados Unidos y Japón. No permitan que fuercen las bases en Okinawa. El pueblo de Okinawa dejó en claro que no quieren más bases. La situación me enoja. Quiero que el gobierno de Japón esté de nuestro lado y se enfrente al gobierno estadounidense. Una base militar aquí causaría la destrucción del santuario de dugongos. El dugongo es un animal particular que trae felicidad a Okinawa. Están integrados a nuestro folclore y vida espiritual. Son animales curiosos, muy amigos de las tortugas. Solo se acercan a aquellos que saben que no los lastimarán. Todo se perderá cuando gran parte de la bahía se convierta en pistas de aterrizaje para los bombarderos del campamento Schwab, la gran base estadounidense detrás de esta cerca. En 2014, Okinawa eligió un nuevo gobernador. Takeshi Onaga ganó por un gran margen gracias a su objetivo: detener la nueva base de Henoko. Esta fue la noche de la elección afuera de la base estadounidense en el campamento Schwab. ¿Terminó? ¿En serio? Gracias. ¡Ganamos! ¡Victoria! Esta victoria es hermosa, me hizo llorar. Luchamos bien. Pero esto no termina. Seguiré peleando hasta que no haya más bases. Nunca me sentí tan feliz de estar viva. La celebración de Año Nuevo de su victoria fue agridulce. En Tokio, el gobierno se ofendió por ese desafío a su autoridad. El problema llegó hasta las cortes japonesas. El primer ministro, Shinzo Abe, dejó en claro que quiere reavivar el nacionalismo japonés con el apoyo de Estados Unidos. And reclaim its military power. Mientras filmábamos esta ceremonia de respeto por los difuntos fuera de la base, un helicóptero volaba sobre nosotros intentando intimidarnos. As always.
La amenaza de esas aeronaves sobre Okinawa es constante. Los maestros no pueden enseñar por el miedo y el ruido. Un caza estadounidense sin piloto se estrelló contra una escuela primaria, causando una masacre. Akira Haru, de 7 años, sufrió quemaduras graves. Eran las 10:30 de la mañana. Un sargento nos dijo que un avión se estrelló en Ishikawa. Fuimos a la escuela primaria Miyamori. Aún no sabía dónde estaba mi hijo. Dijeron que mi hijo estaba en el hospital. Pero alguien me indicó dónde estaba. Estaba quemado. No soporté verlo así. ¿Quemado? Carbonizado. No quiero hablar. Akira sufrió durante su juventud y murió por las heridas a los 21. Hay tragedias en Okinawa esperando por ocurrir. Hubieron 44 accidentes en la isla que involucraron aviones estadounidenses. La amenaza más reciente es el avión Osprey, conocido por sus problemas de seguridad. Las bases militares en Asia generan una relación de rencor con las comunidades y en particular las mujeres. Ese rencor causó disturbios en 1970 en Okinawa. Arrastraron a miembros del ejército de Estados Unidos fuera de sus autos y los incendiaron. Este es el tipo de levantamiento que teme Washington y sus aliados en Tokio. Mientras hacíamos este documental, se acusó a un contratista militar estadounidense de una de las bases, de violar y asesinar una mujer joven. Fue el más reciente de cientos de casos de violencia. Las calles se inundaron de gente exigiendo el fin a la ocupación militar en su país. Este es el misil Mace, hecho para llevar una ojiva nuclear. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos instaló en secreto armas nucleares en esta plataforma de lanzamiento en Okinawa. La mayoría apuntaban a China. En la actualidad, la organización budista Soka Gakkai convirtió el lugar donde estaba el sitio de pruebas nucleares en un museo de la paz. Las armas atómicas que estaban en esos misiles casi se lanzaron en 1962. ¿Casi se lanzaron? Sí. Un vocero de la base militar dijo que tenían orden de preparar y luego recibieron una segunda orden de detenerse.
Uno de los militares estadounidenses, a cargo de disparar los misiles, reveló que China era un objetivo durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Nos dijeron que debíamos lanzar todos los misiles. Pero solo había uno apuntando a Rusia. No entendíamos por qué involucrar a otros países. El capitán dijo que todos abrieran las puertas, porque demoraríamos menos en lanzar el misil si las puertas están abiertas. Uno de los miembros del equipo de lanzamiento casi aprieta el botón hasta que un oficial sugirió que la orden pudo ser falsa. El oficial que estaba del otro lado dijo que enviemos 2 hombres con pistola y que disparen a cualquiera que intente lanzar hasta que se resuelva la situación. Y solo demorarían 20 segundos en correr de un centro de comando a otro. Entonces esos 2 hombres mantuvieron a raya a toda la tripulación mientras decidíamos qué hacer. Tres segundos después, un comandante nervioso habló y nos ordenó que nos detuviéramos. Luego nos vimos entre nosotros estupefactos. Casi destruimos el planeta. El comandante que dio la orden de lanzamiento fue expulsado de la Fuerza Aérea en secreto por un consejo de guerra. 53 años después, aún recuerdo esa mañana como si hubiera sido ayer. El cielo estaba azul. Había pocas nubes y corría una brisa a la temperatura exacta. No sé cuál era, pero se sentía perfecta. Estaba con mis compañeros apreciando la vista, sintiendo el bello olor del mar y la tierra juntos. Esto muestra las ciudades de China a las que apuntaban los misiles. ¿Qué dice aquí? La isla de Okinawa, a 2.000 kilómetros están Pekín, Xi'an, Jiuzhaigou, Hong Kong, Shanghái, Taiwán y Taipei, Pyongyang, Corea del Norte, todos en rango de misiles. Esta obra pertenece al escultor okinawense Minoru Kincho. Es un tributo al sufrimiento y resistencia de la gente de esta isla. A más de 1.600 kilómetros en la isla coreana de Jeju, existen símbolos de lucha muy similares. El escultor coreano Gil Chung-ko también representó la lucha de un isla por su libertad. La isla Jeju, un paraíso semitropical y patrimonio de la humanidad. El gobierno de Corea del Sur la declaró una isla de paz mundial.
Pero en esta isla de paz hubo una vez una de las bases militares más provocadoras del mundo, a menos de 650 kilómetros de Shanghái. Esta es otra de las primeras líneas estadounidenses de su giro hacia Asia, como Okinawa y las Islas Marshall. Aquí, en la antigua aldea de Ganjong, la Armada surcoreana construyó una base para portaaviones, submarinos nucleares y destructores con misiles balísticos estadounidenses que apuntaban a China. Los sustentos de China, petróleo, comercio, recursos, todos dependen de los cargamentos que pasan por esos puntos claves. El giro de Estados Unidos al Pacífico Asiático se hizo para poner una pistola en la cabeza de China y amenazarlos. ¿Harán lo que decimos o restringiremos sus importaciones de recursos? Your importation of oil and other resources. Durante 9 años, cada día o a veces 2 veces al día, estos sacerdotes católicos realizan una misa que bloquea la puerta de la nueva base militar en la isla Jeju. En un país donde las demostraciones políticas están casi prohibidas, a diferencia de las religiosas, se pueden ver espectáculos de resistencia. El padre Moon Jong-hyun lideró la pelea para evitar la construcción de la base y sufrió heridas de gravedad varias veces. Canto 4 canciones todos los días, antes, durante y al final de la misa, y al final del rosario. La canción es hermosa. El compositor es un músico de esta isla. Lo aprecio mucho y me dio esa canción. Me convertí en un maestro para cantarla porque lo hago todos los días. La cantas con mucha pasión. A veces solo esperamos a que venga un tifón. Entonces cantas. Tienen una misa cuando hay un tifón. Sí, sin excepciones. ¿Qué pasará si esta base comienza a funcionar? Destruirán el medio ambiente y la vida de las personas. Seremos testigos de la opresión y violencia. ¿Por qué lo hacen? Quieren gobernar todo el Pacífico. El gobierno de Estados Unidos quiere ser el poder mundial. Mientras tanto, el señor Oh, un cuáquero, hace su propio ritual de protesta en compañía del artista Flor Silvestre.
Cuando el señor Ocholgun medita, hace una reverencia en medio de la calle, por lo que es difícil que los conductores lo vean. Es muy peligroso. Yo permanezco a su lado para protegerlo de los autos. Y encuentro mi paz con el bordado. Bordar afecta tus ondas cerebrales de la misma manera que meditar. La base naval es un puesto de guerra para Estados Unidos. La base estadounidense de la aldea de Churi está alineada con las del sur, este y oeste de la península para formar una cadena de bases militares a lo largo del mar. La isla Jeju es la última que necesitan. Es la última pieza la que apunta directo a China. La base podría causar conflicto con ellos y destruir la paz del noroeste de Asia. Es la mayor amenaza. Imperio. Este es el centro de un imperio que nunca dice su nombre y cuyo poder se ve en la cantidad de bases militares en el mundo. 4.000 bases en los Estados Unidos y 1.000 esparcidas por todo el mundo. Las bases que tenemos escondidas a plena vista por el mundo son nuestro verdadero territorio, el archipiélago del imperio. Pero al mismo tiempo tenemos gobiernos independientes en Japón, Corea del Sur o Alemania. No tienen autonomía en política exterior. Es un sistema sofisticado y efectivo en el que nos felicitamos por ayudar a crear democracia en lugares como Japón, Corea, Alemania, mientras ocultamos que no sabemos qué harían estos países si fueran del todo independientes. Lo hermoso de este sistema es que las personas no le prestan atención. Creen que las 50.000 tropas estadounidenses en Japón son una coincidencia. No hay país más antiimperialista que Estados Unidos y no estamos intentando recrear al Imperio Británico. La Tierra es redonda. Tenemos una política global y todos los países tienen derechos mundiales. No hay océano que esté tan controlado como Estados Unidos controla el Pacífico, con marina y fuerza aérea. Según dicen los cuarteles de control del Pacífico en Pearl Harbor, son responsables del 52% de la superficie de la Tierra. Su logo es un águila sobre las Islas Aleutianas con una cola sobre Seattle y la otra directo sobre Pekín. Pekín tiene una red de bases enfrente, el archipiélago de un imperio construido desde la Guerra de Corea. Tienen un arco de bases que atraviesa el Pacífico desde Australia. No tenemos bases en Australia. Está Pine Gap, Darwin y una nueva instalación al oeste de Australia. Para ser precisos, no tenemos bases militares en Australia. Lo que hacemos es operar en y con bases australianas. Ya no ponemos bases hoy en día. La CIA planeó e instaló la base Pine Gap en Alice Springs.
Hubo un aumento de lo que llaman bases nenúfares. Son bases secretas de 200 o 300 personas, sin familiares y pocas comodidades. Las construyen dentro de bases extranjeras para esconderlas y no hablan de ellas como bases. La mayoría se construyeron para combatir la influencia económica mundial de China. Desde estas bases, Estados Unidos opera un ejército secreto en 147 países. Si quieres ser un país libre, no puedes rendirte ante cualquier régimen mafioso. Tienes que arriesgarte. Los mafiosos quieren eliminar a la gente buena del mundo para que China domine el Lejano Oriente. Quieren controlar como Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Quieren dominar esa parte del mundo. Como no hubo una reforma política en Pekín, quieren controlar una gran parte del planeta. Andrew Krepinevich trabajó en el panel de Defensa Nacional de Estados Unidos. Es estratega militar y planificador de guerra. Escribiste que los ataques aéreos y bloqueos navales juegan un papel en castigar a China. Describiste la necesidad de minas marinas. Describiste la necesidad de fuerzas especiales estadounidenses y misiles en las islas. Parece preparación para la guerra. George Washington, nuestro primer presidente, dijo que si quieres paz, debes prepararte para la guerra. Lo que hace Estados Unidos es responder a las actitudes provocativas de China, como lo hicimos durante la Guerra Fría. La idea es tener una posición de poder militar para que tus oponentes no sean tan agresivos y no puedan extorsionarte. La semana pasada, la Marina estadounidense lanzó un misil destructor guiado a las Islas Spratly en el mar del sur de China. Pero en esta ocasión, los chinos despegaron. Esto es una escalación. Desde la perspectiva de Estados Unidos, la escalación la causó China cuando militarizó estas islas primero, cuando trasladó sus capacidades militares a esta región y cuando adoptó una actitud provocadora contra las actividades comerciales y las fuerzas militares de los países pequeños de la región que reclaman esas islas. Por eso es una respuesta a la intimidación de China. Disculpa, pero ¿cómo intimidaron el comercio en el mar del sur de China? No hay bases o fuerzas militares ahí. Los chinos, Excepto la base de Estados Unidos. no en el mar del sur de China y tampoco en Filipinas, porque Estados Unidos retiró su ejército de ahí. Pero Estados Unidos volvió a las Filipinas. Las Filipinas y Estados Unidos anunciaron 5 lugares diferentes a lo largo de Filipinas en los que habrá tropas estadounidenses en rotación. La amenaza para China de aún más bases estadounidenses en su puerta no fue considerada cuando un tribunal de arbitraje falló en contra de sus reclamaciones sobre las estratégicas Islas Spratly en el mar del sur de China. En 2015, la Marina estadounidense preparó un bloqueo que cortaría los negocios de petróleo y materiales de China. El riesgo de una confrontación crece día a día. La Marina de Estados Unidos está en la puerta de China e incluso obviando las islas en disputa. Tienen barcos, aviones y grupos de pelea. Están justo en su puerta. ¿Qué hay de las naves chinas? ¿Qué pasaría si estuvieran en California? Nos hacemos esa pregunta seguido, John. Es importante ponerse en el lugar del otro. Nuestras operaciones en el Pacífico no son para asustar, ni contener o amenazar a China. Nuestra presencia y operaciones la aceptan con cariño la mayoría de estados costeros y también China por completo.
Una y otra vez, Disculpa, ¿la aceptan por completo? sí, según las palabras de los líderes chinos, Yo creo que tienen miedo. Tienen miedo de eso, de un nudo de bases alrededor de China. Misiles, bombarderos, drones, buques de guerra. Una provocación de guerra. quiero declarar con claridad y convicción el compromiso de Estados Unidos de buscar la paz y seguridad en un mundo sin armas nucleares. La administración de Obama registró el mayor gasto en armas nucleares desde el final de la Guerra Fría. Es un truco de magia. Al mismo tiempo que Obama habla de paz, también gasta billones de dólares en modernizar el arsenal de las fuerzas estadounidenses y despliega sistemas de defensa con misiles para rodear a Rusia y China. Es imposible no tener armas nucleares así. Todos quieren parecer fuertes. Mírame, soy fuerte. No tengo miedo de pelear, no tengo miedo de amenazar. Soy un animal. No quieres parecer débil, así que hablas de forma cada vez más agresiva. Y si no quieres hacerlo tú mismo, porque quizás piensas que no se ve muy presidencial, entonces le pides a alguien de menor rango que lo diga por ti. Estados Unidos está en un momento en el que muchos militares amenazan, aunque solo siguen órdenes de arriba. Todo esto es muy peligroso. Estoy de acuerdo, pero es incluso peor. Cuando el asesinato en masa es rutinario, te acostumbras a él. Así funciona. Lo aceptamos. Claro que tenemos armas nucleares. El secretario de Defensa anunció que enviarán más barcos, aviones y fuerzas especiales a Filipinas. Y el Wall Street Journal lo describió como la vanguardia de una presencia masiva de Estados Unidos en el sudeste asiático. Suena como, ¿cuándo terminará? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuándo terminará todo este proceso antes de que comience una guerra? Y si comienza, ¿cuándo terminará? Los estudios científicos que enseño predicen que la Tierra puede volverse inhabitable por una guerra nuclear. Los científicos le rogaron al equipo de Obama para reunirse con ellos y explicarles estas predicciones, y fueron rechazados todas las veces. Les han dicho eso una y otra vez. No creemos que los efectos a largo plazo en el ambiente por la guerra nuclear serán tan importantes, si los efectos inmediatos de la guerra nuclear no los detienen. Los efectos a largo plazo de la guerra nuclear son capaces de destruir la raza humana. ¿Cuáles serían las consecuencias de un choque nuclear entre Estados Unidos y China? ¿Qué consecuencias habría? Te daré un ejemplo de lo que puede hacer una bomba china de 5 megatones si cae en una ciudad de Estados Unidos. Esa explosión sobre una ciudad incendiaría 1.800 kilómetros cuadrados de manera instantánea. Y a los 30 minutos ese fuego convergiría en una tormenta de fuego que atraparía y acabaría con todos. Entonces Estados Unidos respondería con cientos de armas nucleares contra ciudades chinas.
Se generarían millones de toneladas de humo nuclear por las explosiones. El humo de carbón negro se elevaría hasta la estratosfera y se calentaría por el sol. Lo absorbería. Ese humo permanecería ahí por al menos 10 años y bloquearía toda la luz solar de llegar a la superficie de la Tierra. En cuestión de semanas, la temperatura descendería hasta congelarnos. Y será imposible plantar y cosechar comida por esos 10 años. Hay una desconexión con el mundo que cambia. Tienes un gran poder emergente, en este caso China. ¿Por qué un poder emergente no querrá tener más control sobre su futuro? Lo que creo que deberíamos hacer es generar un sentimiento de amistad y cooperación. Podemos tener nuestras diferencias con ellos. Si tenemos problemas con sus formas de negociar, podemos hablarlo. Pero estas amenazas falsas es la peor decisión que podemos tomar. El mundo verá que Estados Unidos volvió. Más fuerte, grande y mejor que nunca. Ya no tenemos victorias. Tuvimos victorias, pero ya no. ¿Cuándo fue la última vez que nos vieron venciendo, no sé, a China? En acuerdos comerciales nos ganan. No podemos permitir que China domine nuestro país como lo hacen ahora. Es el mayor robo en la historia del mundo. El nuevo presidente, Donald Trump, tiene un problema con China. La pregunta importante es, ¿continuará Trump con las provocaciones presentes en esta película y nos pondrá en riesgo de guerra? Nunca en la historia hubieron dos países tan interdependientes como Estados Unidos y China. China es el país comercial más grande en el mundo y la historia. La economía, sociedad y vidas chinas están conectadas al mundo entero, sobre todo Estados Unidos, Occidente y todos los otros países. Considero que la interdependencia entre estos países y entre todas las naciones del mundo habla de paz. No tenemos por qué aceptar las palabras de quienes inventan amenazas y falsos enemigos para justificar su negocio de la guerra. Si reconocemos que existe otra superpotencia, nosotros. Las personas comunes del mundo, como las de Okinawa, la isla Jeju, las Islas Marshall, China y Estados Unidos. Al hablar, podemos alertar al resto. ¿Podemos permitirnos guardar silencio? Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you
folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.